Pedagogía crítica. Trabajo elaborado por César Alberto Gamboa Medina, estudiante del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. ¿Qué es la pedagogía crítica? Es el estudio del problema educativo, la reflexión y revisión científica del quehacer educativo, de sus diversas relaciones y temáticas, cómo se manifiesta socialmente en el día a día, lo que ha hecho y ha sido la educación hasta el día de hoy, lo que es y lo que hace la educación actualmente en lo concreto y lo cotidiano, y lo que debería ser en el futuro. Se llama pedagogía crítica porque responde a varias visiones y corrientes teóricas sobre los aspectos sociales, culturales, políticos y educativos de la escuela. Por lo tanto, la pedagogía crítica busca cuestionar la realidad. Uno de sus autores importantes es Paulo Reglus Neves Freire. Nació en la ciudad de Recife, Brasil, en 1921, murió en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en 1997. Fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Una de sus frases dice: es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan las preguntas que los estudiantes no han hecho. Pedagogía crítica. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquello llamado los desarropados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. Porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. Su pedagogía se llama la del oprimido. Características. Es necesario concientizar al oprimido a través de la educación. Se debe dar más importancia a la educación dialogal o conversacional que a la curricular. Asimismo, debe dar importancia a la praxis en la actividad educativa. Freire consideró fundamental construir y fortalecer la escuela popular en el ámbito latinoamericano. Se ha de dar significativa importancia a la alfabetización, pero no en forma aislada y memorística, sino con una aproximación crítica a la realidad. La educación es una tarea política que puede ser utilizada bien sea para sostener la educación bancaria, es decir, el sujeto de la educación es el educador que conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos, o para transformar esta clase de educación por una que lleve al estudiante a interrogarse. La política es una tarea educativa, puede ser utilizada para opacar el mundo con situaciones de injusticia o para develar críticamente el mundo, es decir, buscar situaciones de libertad e igualdad. La educación liberadora no es una teoría que transforme la realidad, no es una ley histórica que haya que imponer para liberar a los excluidos. La educación liberadora parte de los mismos grupos sociales, está sujeta a las contradicciones de los mismos grupos. El nuevo discurso aparece revolucionario en la medida que los propios grupos la hagan suya, reconstruyéndola desde su experiencia. Freire enfatiza sobre la importancia del diálogo como proceso educativo, el cual implica la toma de conciencia y la adquisición de aprendizajes que proporcionan significados para una interacción positiva de cara al desafío de los problemas. Es un núcleo común de conocimientos e intercambio de experiencias con la que llegan a la escuela o a cualquier acto pedagógico los educandos, padres de familia, educadores y los aspectos en el que se crea un clima apropiado para dicho aprendizaje. Distinto a la mayoría de nuestras situaciones educativas en la escuela, al plantearse soluciones predeterminadas donde hay expertos que dan respuesta a las preguntas que no se han hecho y cuyo trabajo es transmitir sus conocimientos a otra persona. Una pedagogía que involucre al estudiante, que lo lleve a pensar, a cuestionarse, a criticar la realidad constructivamente. Método de enseñanza y aprendizaje. El educador no se ubica asimétricamente con los educandos utilizando sus novedosas técnicas en la lectura y la escritura, sino que parte del universo vocabular de los educandos,
acompañándolos en su tarea de decodificarlo y recodificarlo. Para ello debe sentirse capaz de aprender de estos, de su experiencia y su propia sintaxis. Si se olvida este punto, no puede ser buen educador. Es decir, el educador debe conocer a los estudiantes, involucrarse en su mundo para ayudarlos a transformar, no simplemente transmitir conocimientos abstractos que muchas veces, que la gran mayoría de las veces el estudiante no necesita. El estudiante no es un balde vacío que debe llenarse con conocimientos que el educador tiene. Necesita distanciarse de su realidad para poderla aprender críticamente y transformarla. En ese contexto es donde Freire presenta la dialéctica del educador educando como tópico. Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Por lo tanto, el estudiante es aquella persona que por medio de la educación ha de cuestionarse, ha de preguntarse por qué estamos así, qué podemos hacer para transformar la realidad. En pocas palabras, el estudiante la educación debe llevar al estudiante a ser un líder transformador. Muchas gracias. Paulo Freire, Pedagogía del oprimido.